que se hace y todo eso. Ahorita, antes, la clase pasada, habíamos visto un poco de los componentes, ¿no? De lo que podemos obtener de la prueba de consolidación. La finalidad es obtener la curva de compresibilidad y pues ya vimos que con la curva de compresibilidad pues podemos determinar varios datos que nos van a servir posteriormente para el cálculo de los asentamientos. Entonces, okay. Bueno, entonces hoy vamos a ver la prueba de consolidación unidimensional. Aquí tenemos la norma que se aplica, la STM, y el objetivo es medir la velocidad de disipación de la presión de poro de un suelo incrementando las cargas con respecto al tiempo. Y pues como objetivo también tenemos determinar la curva de compresibilidad del suelo y su relación de sobreconsolidación. Bueno, ya vimos lo que es la consolidación, que es la expulsión de agua debido a una carga, y esta expulsión de agua conlleva a una disminución de la relación de vacíos, y la relación de vacíos pues conlleva a una disminución de su volumen, ¿no? Esta es la consolidación primaria. La consolidación secundaria ocurre cuando la consolidación primaria termina, cuando la expulsión de agua es total y existe un reacomodo de partículas de suelo. Entonces, la consolidación se puede dar por los siguientes factores, como cargas estáticas externas, el peso propio del suelo, o si excavamos el suelo y ponemos un relleno y cambiamos la composición del suelo, pues también es una carga. Cambia la posición del nivel de aguas freáticas, lo que ocurre en Texcoco cuando llueve, pues se hincha el suelo, y cuando se seca, pues también hay disminución de la relación de vacíos. Y la desecación, bueno, que es un poco lo que tiene que ver con el cambio de posición del nivel de aguas freáticas. Bueno, si se acuerdan, el asentamiento se divide en asentamiento inmediato, por consolidación primaria y por consolidación secundaria. El inmediato es el provocado por la deformación elástica, el que se obtiene cuando aplicamos una carga, el que se obtiene directamente en el momento que aplicamos la carga. Y dijimos que lo íbamos a calcular mediante teorías de elasticidad. Por ahí vimos unas ecuaciones. El asentamiento por consolidación primaria y secundaria, pues los acabo de mencionar. Bueno, y también vimos cómo es afectada un suelo fino por medio de consolidación. Dijimos que los suelos gruesos casi no son afectados por consolidación, o más bien no son afectados por consolidación. Y en la naturaleza pasa más o menos así. Cuando tenemos un estrato intermedio de arcilla sobre dos estratos permeables, acuérdense que los suelos permeables son los suelos gruesos. Entonces, al momento de aplicación de carga, ya sea por cargas externas o por cambio del nivel de aguas freáticas, pues existe un drenaje de agua contenida en el estrato de arcilla, por arriba y por abajo, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, en lugar de este estrato de arena aquí abajo tenemos un estrato de arcilla, pues el drenaje solo podría ser por arriba. ¿Sí? Y a ver, dice, el proceso de consolidación explicado con base en el modelo mecánico puede aplicarse a un estrato de arcilla saturada en campo. Si el estrato de arcilla
es sometido a un exceso de presión de poros producida por una carga uniformemente distribuida aplicada a la superficie. El estrato de arcilla es comprimido por un tiempo y el exceso de presión de poros del agua se disipa por el drenaje dado hacia las capas de arena. Este comportamiento constituye el proceso de consolidación, lo que acabo de explicar. En el instante de aplicación del exceso de carga, la carga es tomada totalmente por el agua presente en los vacíos del suelo. Al pasar el tiempo, el exceso de presión de poros decrece y el esfuerzo vertical efectivo en el suelo aumenta. Al finalizar la consolidación primaria, el exceso de presión de poros se convierte igual a cero. El tiempo para que se presente el total de la consolidación depende de las condiciones de drenaje, el espesor de cada estrato y el exceso de carga aplicada y las propiedades específicas del suelo. Entonces este fenómeno en campo es lo que tratamos de representar nosotros en el laboratorio con la prueba de consolidación. Y dice que esta prueba fue sugerida por Terzaghi y se efectúa sobre un consolidómetro. Ya vimos un poco las partes del consolidómetro. Es una cazuela, se le llama esto una cazuela. En su interior van dos piedras porosas que van arriba y abajo de la muestra de suelo, con un marco de carga donde vamos a aplicar la carga y ¿cómo se llama este? Para medir la deformación, un deformímetro para medir la deformación. Entonces vamos aplicando carga y medimos deformación, carga y tiempo. Los especímenes son usualmente de 63.5 milímetros de diámetro y de 25.4 milímetros de espesor. La carga se aplica por medio de un brazo de palanca, aunque hay consolidómetros que no son de palanca. Y se mide por medio de micrómetro calibrado. La carga se mantiene durante 24 horas, después se duplica el esfuerzo aplicado sobre el espécimen y se continúa la medición de compresión. Bueno, ahorita lo vamos a ver más a detalle. Por cierto, antes de que se me olvide, tengo una actividad para ustedes. Por favor, vayan abriendo el Word. Bueno, el primer punto
lo van a completar después. El segundo punto sí también lo tienen que investigar. Y el tercer punto pues lo vamos a ir viendo ahorita. Bueno, continúo. Entonces, vamos aplicando una carga. Aplicamos una carga al suelo. La dejamos por 24 horas. Medimos la deformación. Después de 24 horas le aplicamos otra carga, el esfuerzo de la carga anterior. Y hacemos exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, con esta, por cada carga que apliquemos, vamos a obtener una gráfica de deformación contra tiempo, como ya lo habíamos visto. Entonces, más o menos, digo más o menos porque en el laboratorio a veces no nos salen las curvas pues exactamente ideales. Más o menos nos sale una gráfica así cuando lo ponemos en la escala de deformación contra tiempo. Y tenemos 3 etapas en esta gráfica. La primera etapa es podría llamarse, es la parte de asentamientos elásticos, la compresión inicial causada por la precarga, o sea, la deformación instantánea. Luego tenemos una etapa de consolidación primaria y luego una etapa de consolidación secundaria, que es cuando ya casi la curva se vuelve asíntota. Ya vimos cómo determinar el rango de la consolidación primaria en esta curva y también en la curva de Taylor. Entonces, el material equipo que vamos a utilizar es el consolidómetro de palanca y la cámara para ensayo compuesta por anillo metálico, piedras porosas y un cabezal para la aplicación de la carga, papel filtro, agua destilada, las masas para aplicación de la carga, las pesas que vamos a utilizar, la muestra obviamente, una cegueta, un cabeceador metálico, eso es para darle forma a la muestra, un trapo húmedo, un vernier para medir la muestra, una balanza para pesarla, el horno, un torno para labrar la muestra, un cortador de muestra, espátulas, una regla, algodón y ¿qué dice aquí? Y una jeringa. El algodón y la jeringa se ocupan para mantener húmedo el suelo durante toda la aplicación de la prueba. Bueno, de todo este material, pues lo que necesitamos calibrar es las básculas, las balanzas, o bueno, se ocupan balanzas o básculas, el horno también se calibra y el consolidómetro también se tiene que calibrar. Es muy importante que se calibre el consolidómetro. Bueno, ahora sí, vamos al procedimiento de prueba. Bueno, primero vamos a cortar un pedazo de muestra de nuestra muestra inalterada que extrajimos del pozo a cielo abierto. Pero pues a ver si no están ya secas nuestras muestras. Ok. Es necesario formar una muestra representativa para la determinación del peso específico relativo y es conveniente obtener una muestra para la realización de límites de plasticidad. Bueno, esto ya se supone que ya lo tendríamos que haber hecho. Y después dice, determínese y anótese el peso del anillo para confinar la muestra y de las 2 placas de vidrio de aproximadamente 15 por 15 centímetros. Aquí dice las placas de vidrio son para sostener la muestra, pero pues no son necesarias.
Hace lo mismo con el área y la altura del anillo. Entonces hay que medir todo y pesar todo. Colóquese una masa de arcilla inalterada del tamaño apropiado en el anillo de consolidación y girando el anillo córtese la muestra con un cortador hasta sus dimensiones correctas. En arcillas blandas resulta bien hacer girar el anillo manualmente, retirando el material sobrante con ligeros cortes de ajustes. En materiales duros puede hacerse necesario manipular la muestra mecánicamente, ajustándola al anillo. Después de haber obtenido un cilindro del diámetro apropiado, en este caso debe tenerse cuidado de que la muestra no pierda agua por evaporación. Conforme el labrado de la muestra progresa, esta se va presionando hacia adentro del anillo, usando para ello una placa de vidrio durante toda la operación. El lado inferior de la muestra descansa en una base metálica, introduciendo en el anillo de diámetro ligeramente menor que en este. Bueno, este es el torneador hay de diferentes tipos, pero es más o menos este. Aquí tenemos como una espátula con una ranurita que nos va a ir ayudando a cortar el suelo. Lo hacemos girar, así como en Ghost. Esto va a girar, entonces esto lo vamos a ir rebajando y vamos a ir introduciendo el anillo metálico que está aquí. Lo vamos a cuidar que no exista pérdida de agua, entonces para eso son las franelas todo el tiempo. Lo vamos empujando hacia adentro. Aquí se puede ver cómo vamos cortando la parte que sobra del suelo y vamos introduciendo el anillo, tratando obviamente de no alterar el suelo. Y al final pues nos tiene que quedar algo así, nos tiene que quedar la muestra dentro del anillo y en la parte de arriba pues nivelamos la superficie con la ayuda de la regla y con la ayuda de nuestra cuerda de guitarra. Aquí estamos nivelando con una espátula. Dice, retírese la porción de la muestra que sobresalga por la cara superior hasta lograr una superficie continua. Para esto puede usarse una cegueta de alambre en muestras suaves o un cuchillo para muestras más duras. Sí, como ustedes se acomoden. Anótese la descripción de la muestra y pésese el conjunto, muestra, anillo y placa de vidrio, en el caso de que ocupen una placa de vidrio, si no, pues nada más la muestra con el anillo. Luego vamos a saturar estos papel filtro, vamos a cortar el papel filtro de manera que quede adentro del anillo un círculo, ¿no? Entonces este papel filtro lo dejamos en agua, saturando, junto con las piedras porosas. Las piedras porosas también las metemos en agua. Luego colocamos el papel filtro y después colocamos las piedras porosas. Cuando tengamos esto, lo colocamos en la cazuela y alrededor de la cazuela vamos a llenarlo con agua o con algodón con agua. Dice, es esencial que el algodón permanezca húmedo durante la compresión de la muestra. Generalmente el algodón puede retirarse después de la consolidación producida por el incremento de carga con el cual pase el rango de carga de preconsolidación del suelo en estudio. Después de la carga de preconsolidación se cuidará que el espécimen se encuentre saturado. Si la muestra se sumerge desde el principio sin usar algodón, se puede producir una expansión excesiva bajo las pequeñas presiones iniciales. Sí, es preferible por eso utilizar el algodón en lugar de agua directamente. Bueno, este es otro tipo de consolidómetro diferente al que tenemos en la FES, pero su mecanismo es el mismo. La única diferencia es que este no es de palanca. Ahora, colocamos nuestra cazuela en el equipo de consolidación
cuidando que esté centrado, que toda la muestra esté centrada, etcétera. Bueno. Ahora, si nosotros tuviéramos un consolidómetro de palanca, tendríamos que balancear la palanca de carga y nivelarla, que quede derechito el brazo de palanca. Esto nos va a ayudar a nivelar con un nivelador. Ok, y después ponemos el marco en contacto con la muestra. Para esto, para que se transmita la carga, tenemos que tener aquí otra plaquita que va a transmitir la carga y un balín o por ejemplo este dispositivo ya tiene como un actuador de carga incluido. Bueno, entonces tenemos que revisar que esté derecho, que esté haciendo contacto y que todo esté balanceado. Luego colocamos el micrómetro también y lo ponemos en 0 o anotamos la deformación que tenga para tomarla como 0. Luego vamos a colocar el primer incremento de carga, que normalmente es de medio kilogramo, evitando que el marco cause impacto sobre la muestra y usando los precios apropiados. Vamos a anotar esa carga. Dice, la magnitud de la presión a la que primeramente se sujete la muestra depende de varias consideraciones. Debe escogerse una carga bastante pequeña, tal que dé una presión que haga que la muestra no fluya a través del espacio libre entre la piedra porosa y el anillo. Además, puesto que en la teoría se suponen constantes tanto la relación de vacíos como el coeficiente de permeabilidad, durante el tiempo en el que actúa el incremento de carga, no se tendría buena concordancia entre las curvas de laboratorio y teoría, si se escogieran incrementos de carga demasiado grandes. Por otra parte, si los incrementos son demasiado pequeños, la consolidación secundaria, que es independiente de la magnitud de ellos, haría poco notorio los efectos primarios. Bueno, para esto pues tendríamos que tener bastante experiencia en cómo se comportan los suelos y pues haber hecho como varias pruebas. Por suerte, en la norma técnica nos dice algunos pesos estándares que podemos utilizar para cualquier tipo de suelo. Ahorita los vamos a ver también. Bueno, normalmente se inicia con 0.5 kilogramos y terminamos en 8 kilogramos. Primero colocamos la muestra de 0.5 y después vamos a duplicar esa carga, o sea, vamos a tener después 1 kilo. Entonces vamos a poner, tenemos una pesa de 0.5, le colocamos otra pesa de 0.5 y ya tenemos 1 kilo. Ese sería para el segundo día. Para el tercer día colocamos una muestra de 1 kilo y ya tenemos 2 kilos. Luego colocamos una de 2 kilos, tenemos 4 kilos y finalmente una de 4 para tener una de 8. Sí, ok. Vale. En todos estos incrementos se tienen que anotar las lecturas de deformación y de tiempo. De acuerdo a esta secuencia, ¿sí? A los 0 segundos, ¿cuál es la lectura inicial del micrómetro? Esa va a ser como nuestro 0, ¿no? Luego a los 6, 15, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 4 minutos, 8, 15, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas, 12 horas y 24 horas, obviamente, ¿no?
Todas estas son las mediciones que tenemos que hacer para una carga. Obviamente las primeras las hacemos muy seguido porque vamos a tener mucha deformación y después pues esa deformación va a ir decreciendo. Bueno, después de terminar con los 8 kilogramos va la etapa de descarga. La etapa de descarga es más rápido, se hace en 3 días más o menos. Dice, generalmente se quitan las 3/4 partes de la presión total en el primer decremento y después cada uno de los restantes se retira la mitad de la carga que reste. Entonces es más rápida la descarga. Después de retirar toda la carga, permítase que la muestra se expanda descargada durante 48 horas o preferiblemente hasta que no se registre expansión en el micrómetro en un periodo de 24 horas. Si se desea someter a la misma muestra a otros ciclos de recompresión, repítase la etapa 1 a 8. Al terminar la prueba, quítese el micrómetro y desármese el consolidómetro, seque el anillo de consolidación, y bueno, tenemos que pesar el anillo con la muestra, sacar la muestra y obtener su contenido de agua. Ahora, ¿cuáles son otros equipos para determinar la curva de consolidación de suelo? Eso va a ser una actividad que vamos a hacer ahorita. Van a buscar, por favor, en internet rápidamente otros equipos para determinar la curva de consolidación en suelos. Específicamente quiero que busquen el consolidómetro neumático y la celda Rowe. Entonces les voy a dar unos 10 minutos, 15 minutos para que lo busquen y ahorita lo comentamos en la clase. ¿Vale? Consolidómetro neumático y consolidómetro, y celda Rowe. Si encuentran otros, pues también compártanlos.
¿Ya está? ¿Alguien me quiere decir qué encontró? Ok, ¿qué encontraste? Uh-huh. Ok, gracias. ¿Quién más? ¿Qué más encontraron, chicos? Karina. A ver, ¿qué encontraste?
Ok. ¿Y qué encontraste acerca de eso? Ujú. Y no dice qué equipo, con qué equipo. Bueno, para tener un ensayo, bueno, el ensayo de palanca es un ensayo de carga controlada realmente, ¿no? Porque estamos controlando la carga que le ponemos, que le aplicamos en un tiempo. Pero, como dice su compañero, puede haber ensayos de deformación controlado, de gradiente controlado, etc. En este caso, en lugar de que tengamos un control de la carga, tenemos un control de la deformación. O sea, nosotros vemos, por ejemplo, si queremos que se deforme 2 milímetros en un día o algo así, ¿no? Pero para esto, pues el consolidómetro de palanca no nos funciona. Podemos utilizar el consolidómetro neumático, que está automatizado, y en ese sí podemos controlar ciertos parámetros. Más sencillo. ¿Qué más encontraron? Uh-huh. Uh-huh. Ajá. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, entonces, pues como se dan cuenta, el ensayo de consolidación de palanca, pues no es como el más moderno, digámoslo así. Existen métodos pues mucho más efectivos ahora, que son controlados por softwares y donde podemos como controlar más parámetros, podemos medir más apropiadamente la consolidación y podemos determinar pues cosas que no podemos con el consolidómetro de palanca, por ejemplo, eh, eso de la deformación controlada o las presiones a las que están sometidas. Y bueno, también podemos programar el equipo y dejarlo funcionando durante 24 horas. No es necesario que estemos ahí con el micrómetro y con el tiempo, y pues también si se les olvida o si midieron mal o si se mueve algo. También si mueven algo en el consolidómetro de palanca, pues puede arruinar su prueba completamente. Entonces, si tenemos la muestra en un consolidómetro neumático o en una celda ROW, pues también podemos evitar estas cosas, ¿no? Actualmente casi todos los laboratorios siguen utilizando el consolidómetro tradicional, el consolidómetro de palanca. Pero sí es importante que conozcan ustedes que existen otros métodos más efectivos y que pues eventualmente vamos a tener que utilizarlos porque pues es el futuro, ¿no? Esta es la foto de un consolidómetro neumático. Aquí ponemos la muestra y bueno, se conecta a la computadora y todo eso, pero también tiene también un medidor, un micrómetro, pues para ir verificando, ¿no? Porque también las máquinas pues se descalibran o se descomponen. Entonces, para ir verificando que lo que nos está obteniendo en la computadora sea
pues sea real, ¿no? Al final de cuentas, pues sí es importante saber hacer la prueba de consolidación con el consolidómetro tradicional, pues porque así podemos verificar al momento de utilizar otro equipo, pues que el equipo sí nos está dando lo que nosotros les estamos pidiendo, ¿no? Esta es la celda RAW, por aquí se conecta con una serie de cables donde se mete la presión y todo eso. Pero el más moderno es este, ¿no? El consolidómetro neumático. Ahora, realmente la prueba de consolidación es muy sencilla, ¿no? Es colocar la muestra, poner la carga, medir deformación, medir tiempo, dejarlo transcurrir un día, poner otra carga, etc. En donde más se confunden todos es al momento de los cálculos. Entonces, en la misma actividad les puse un Excel. Ábranlo, por favor, para ver que todos lo pueden abrir. Pues si es que regresamos a clases, pues vamos a poder hacer la prueba. Pero si no, pues vamos a simular esto. Bueno, que al final de cuentas, pues no tiene mucho sentido, ¿eh? Porque solo hay 2 consolidómetros en la FES y somos más de 50. Entonces es muy complicado que puedan hacer bien la prueba. Pero bueno, entonces aquí en este Excel vamos a simular que ya hicimos la prueba, hicimos las mediciones y todo. Entonces estos fueron los datos iniciales de la prueba. Todos los de las propiedades índice y bueno, de la altura de la muestra, el área, el volumen, todo eso. Aquí está la etapa de carga, que primero dijimos que eran 5 kilogramos, luego el doble, ¿no? Hasta llegar a 8. Aquí está el tiempo transcurrido en segundos y la lectura del micrómetro, cómo fue variando. También la tenemos para la descarga. Entonces vamos a ir haciendo los cálculos como si ya tuviéramos pues todos estos datos, como si ya hubiéramos realizado la práctica. Entonces, ¿perdón? Sí, la voy a subir. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer es calcular la deformación. La deformación se calcula restándole la lectura inicial del micrómetro, las lecturas subsecuentes y la deformación del aparato. Bueno, la deformación del aparato no. Entonces, la primera pues va a ser 0. La segunda va a ser esta menos esta. Luego esta menos esta y así. Entonces, por favor, váyanlo calculando. Vayan calculando la deformación por cada etapa de carga. Eso se va a llamar deformación lineal por etapa. En otra columnita. ¿Sí? Van restando la lectura inicial del micrómetro menos la lectura subsecuente para obtener la deformación. Esto es para la carga. Para la descarga, pues sería al revés, ¿no? Sí. Vamos a calcular la deformación lineal por etapa. Entonces, la primera sería 0, que es donde nuestro tiempo es 0, ¿no? Después, la segunda va a ser nuestra lectura inicial del micrómetro
menos la lectura que teníamos anterior. Ay, perdón, esta parte. No. No, porque el de arriba siempre es mayor que el de abajo. Pues es el anterior menos el actual. ¿Sí? Vamos a hacerlo para un incremento de carga y ustedes hacen los demás incrementos. Entonces, cuando lo tengan, me dicen para continuar. Sí, es lo mismo para todos, para todas las etapas de carga. Bueno, esa es la deformación lineal por etapa. Luego, la deformación lineal acumulada es ir sumando cada una de la deformación lineal. Entonces, la primera es 0, la siguiente es esta más esta, la inicial más la deformación lineal por etapa, y así sucesivamente. Sí. Entonces ya tenemos la deformación lineal por etapa y la deformación lineal acumulada. ¿Ya la tienen? Ok.
¿Ya quedó? Bueno, ahora vamos con la deformación lineal corregida. Esta es la deformación. ¿La acumulada? A ver. Primero, en la deformación por etapa, es la lectura del micrómetro inicial menos la final, ¿no? Por esa etapa. La 1 menos la 2. Luego, para la deformación lineal acumulada, nada más le vamos a ir sumando al primero y más al segundo. En el siguiente, igual. Así todas, ¿sí? Se van a ir sumando. Vas a ir sumando cada deformación lineal por etapa. ¿Sí? ¿Ya? Ok. Bueno, esperamos otro poquito. ¿Alguien sabe cuál es la página del laboratorio? ¿De la FES? 04. ¿Qué? ¿Site? ¿Así? A ver. Sites. Sí, ya la vi. Gracias. A ver, vamos a ver si... Aquí está. Entonces, el siguiente punto es calcular la deformación lineal corregida. Esta deformación corregida es la deformación lineal acumulada por la deformación del aparato. En este caso, la deformación del aparato es 1. Entonces no cambia, ¿no? Pero esta deformación del aparato la obtienen ustedes de la calibración del consolidómetro. Por ejemplo, en el de la FES tenemos una corrección dependiendo de la carga y por el tiempo. Pero lo que se hace normalmente es poner el tiempo con la deformación y se forma una línea. Tomamos la pendiente y esa pendiente es la corrección de todo el aparato, de todas las cargas. Entonces, para mí que esta corrección que está aquí no está bien, pero bueno, luego lo revisamos. No te escuché, se corta tu audio. Sí, para todo se hace lo mismo. Y también para la descarga. Para la carga y para la descarga se hace lo mismo. Solo que en la descarga, pues hay que restar el de abajo
menos el de arriba. O sea, al revés. Bueno, entonces ya deberíamos tener la lectura inicial del micrómetro. Eso ya es lo que ya les di, ¿no? La deformación lineal por etapa, la deformación lineal acumulada y la deformación lineal corregida. Con eso también podemos calcular la deformación volumétrica en porcentaje. Que es la deformación lineal corregida sobre la altura inicial por 100. Sí. La deformación volumétrica es la deformación lineal corregida sobre la altura inicial por 100. Aquí les di en los datos iniciales está la altura inicial. La en milímetros. Sí, se utilizan milímetros. Ay, perdón. Es la corregida sobre la altura inicial por 100. ¿Qué está haciendo? Ahora, esta deformación volumétrica, así como la calculamos, considerando como altura inicial 2 centímetros, ¿no? Para las otras cargas, la altura inicial no va a ser la misma, porque se supone que después de aplicar esta carga, nuestra muestra de suelo ya se deformó, entonces ya disminuyó su altura inicial. Para calcular la altura inicial en la siguiente carga, hay que tomar esta altura inicial en 0.5 kilogramos, que es 2 centímetros, y hay que restarle la deformación lineal corregida de nuestro punto final, que es 1.005 milímetros, ¿no? Entonces, la altura inicial siguiente serían 2 centímetros menos el 1.005 milímetros que se deformó en la primera etapa. Entonces nuestra altura inicial para 1 kilogramo sería 1.89 o 1.90 centímetros. Lo mismo para el siguiente. Si ya mi altura inicial para 1 kilogramo es de 1.89, para 2 kilogramos es 1.89 menos la deformación lineal corregida última, menos 2.48 milímetros. ¿Sí? ¿Se entendió? Ok. Bueno, ya tenemos la deformación volumétrica, entonces, en porcentaje. ¿Ya? Ahora vamos a calcular el cambio de la relación de vacíos.
los espero pues. Sí. Sí, en los demás sí. Lo único que empieza a cambiar es en la deformación volumétrica, porque la altura inicial ya no va a ser 2, va a ir cambiando. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, no, nada más la de 0.5. Si tienes 2 centímetros de inicial y se deformó 1 milímetro, entonces para el siguiente vamos a tener 1.9 centímetros como inicial. Para el de 2 tomamos el 1.9 menos la deformación lineal corregida de 1, que fue 2.5, y aquí está, sería 1.65, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Seguimos? Sí, bueno. ¿Qué pasó? Ok. Bueno, chicos, mejor terminen eso bien y continuamos la siguiente clase, ¿vale? Pero termínenlo. ¿Alguna duda? ¿Dudas? No, cuando terminemos esta actividad suben todo, que yo creo que va a ser
la próxima clase. Yo creo que hasta la próxima semana. Pero váyanlo haciendo para que no se les junte. ¿Cómo? Sí, háganlo todo. Carga y descarga. Sí. Sí, hasta deformación volumétrica. Acuérdense, deformación lineal corregida sobre altura inicial. ¿Sí? Sí. Sí, pero... sí, esa es la misma en todos los tiempos. Pero nada más acuérdense de irla cambiando conforme va aumentando la carga. Y tomar la inicial como la anterior, restarle la deformación lineal corregida y esa tomarla como inicial para su siguiente punto. Para la descarga, mucho cuidado. Sí, en descarga, ahora se supone que ya hicimos la prueba, ¿no? Hasta 8 kilogramos, ya le pusimos hasta 8 kilogramos. Entonces, ahora para la descarga, nuestra altura inicial va a ser la altura inicial que tomamos para 8 kilogramos menos la deformación volumétrica, no, perdón, la deformación lineal corregida. Esa va a ser para nuestra primera altura inicial en la descarga. Luego para el siguiente punto, en vez de írselo restando, vamos a irle sumando la deformación lineal corregida. Es decir, si este empezó en 0.98, le vamos a sumar el 0.024 y esa va a ser nuestra deformación, nuestra altura inicial para el siguiente punto. Y así para el siguiente y para el siguiente. ¿Sale? ¿Sí se entendió eso de la descarga? ¿Sí? Ok, bueno, entonces háganlo. Bueno, háganlo y lo completamos la próxima clase, completamos lo demás. ¿Sale?